Buenos días. Mi nombre es Graciela de la Cruz. Estoy aquí trabajando en el equipo de este pabellón para la Feria del Libro. Muchísimas gracias por estar aquí presente con esta asistencia juvenil, ¿verdad? Pues ustedes comienzan a formar parte o ya son parte de esta Feria del Libro. Porque ustedes son los que forman la feria, o sea, estas son las actividades, pero quienes le dan cuerpo, vida, ánimo, son ustedes. Así que hoy nos alegramos mucho, es la primera vez que en este pabellón tenemos un público así, un público joven. Entonces, eso nos alegra mucho porque es otra perspectiva, por lo que queremos contar con buena participación de ustedes como personas jóvenes. Así que ya saben que tienen un compromiso. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a presentar un libro sumamente interesante, novedoso, hermoso. Contamos aquí con la ilustradora de ese trabajo, que luego, bueno, ahora yo no la voy a presentar a todos porque de eso se me va a encargar Jordi Cirilo Rosario, que es de la Fundación Juan Bosch y que es quien va a moderar esta presentación del libro. Contamos hoy con la presencia de dos personas sumamente interesantes. Matías Bosch, que también es de la Fundación Juan Bosch. Un aplauso para él. Quien es escritor, investigador, pero más adelante le van a hacer una presentación de él. Y con la escritora también, Emelda Ramos, admirada por mí. Les voy a pasar, primero darle un anuncio. Con la asistencia a 3 actividades, ustedes se ganan un libro que lo pueden reclamar. Justamente detrás, por acá atrás del teatro, está Bonolibros. Lo único que ustedes tienen que asegurar es poner en una hojita que la entregan, probablemente aquí adelante, o en el mismo Bonolibro, ponen el nombre de las 3 de los pabellones y que se los sellen. Cuando ustedes salen de la actividad, adelante, le deben sellar. Entonces, con 3 sellitos que ustedes obtengan de la participación en 3 actividades, pues ya tienen derecho a un libro. Así que aprovechen, ¿verdad? Porque hay que aprovechar también para todo lo que puedan obtener de esta participación y del esfuerzo que ustedes han hecho para estar aquí un lunes en la mañana. Entonces, yo les voy a pasar con esta información ya. Inmediatamente yo voy a averiguar si tienen de las hojitas y si no, para que manden a buscar, para que ustedes aprovechen hoy para que les sellen antes de irse, para que le sellen su hoja de participación. Vamos a darle un aplauso a Jordi, quien va a coordinar toda esta parte hoy. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro. Qué bueno que en este primer día de clases, qué maravillosa clase vamos a tener hoy aquí, además en presencia de gente muy buena que ha trabajado mucho por este país, que ustedes, en la medida en que vayamos desarrollando el conversatorio, se van a dar cuenta qué hacen esas personas. Entonces, este libro que vamos a presentar hoy, que se llama Caonabó, primer libertador americano, es un texto que escribió el profesor Juan Bosch por allá hace mucho tiempo, cuando creo que muchos de nosotros todavía no habíamos nacido, en el 43. Lo publicó en el 43 en Cuba. Y ahora la fundación que lleva su nombre y que trabaja para promover sus ideas ha decidido publicarlo como un acto de justicia, como un acto de valor. Y ese libro, ya verán ustedes, que está dedicado precisamente a ustedes,
que están en edad escolar y van a entender por qué. Entonces, quiero presentar muy brevemente a quienes nos van a compartir algunas ideas sobre este libro, que debo decir además que al final cada uno de ustedes se llevará este libro a casa para que lo puedan leer. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Emelda Ramos, que es poeta, narradora, investigadora, ensayista y educadora. Además de muchísimos otros premios, en 2014 recibió el doctorado honoris causa en Humanidades, otorgado por el Consejo Académico de la Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís. Un aplauso para Emelda. Bienvenida, querida Emelda. Y aquí a mi lado está Matías Bosch Carcuro, que es escritor, académico e investigador social, miembro de la Fundación Juan Bosch. Ha dedicado su vida a la lucha por los derechos humanos y la justicia. Bienvenido, Matías. Vas al cómic prontamente. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. En este momento, Emelda Ramos va a compartir unas ideas con todos nosotros sobre qué significa este texto, cuáles ideas rondaban en la cabeza del profesor Juan Bosch, cuáles cosas tomó en cuenta como escritor para armar este texto. Y luego entonces de Emelda, Matías nos va a compartir elementos que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de leer este maravilloso texto de Don Juan. Así que, Emelda, los micrófonos son suyos. Y trascendentales lecciones que nos legara Juan Bosch para que vayamos más allá del relato hasta construir, reconstruir el pasado, hasta encontrar sentido a los hechos pasados que explican los presentes, de la historia que nos cuentan y de la que nosotros vamos a contar. Porque dicen los que saben que conociendo esos hechos del pasado, nosotros podemos comprendernos mejor a nosotros mismos, saber qué fue lo que fuimos, por qué lo fuimos así y cómo deberíamos ser en el futuro. Cuán importante es esto para ustedes, sobre todo, jóvenes que me escuchan. A Juan Bosch, de niño, como a mí, como a todos nosotros, y también a ustedes, le contaron de Caonabó, cuyo nombre significa Señor de la Casa de Oro. Era muy importante lo de los nombres para don Juan Bosch, déjenme decirle. Pero quizás sus maestros no pronunciaban este nombre como corresponde, según lo dejaron muy explícito los cronistas de Indias, como Fray Ramón Pané, que estudió la lengua de los taínos, y Fray Bartolomé de las Casas, que conoció bastante a nuestros indígenas y que dedicó una vida y escribió tanto sobre ellos. Ellos lo escucharon en aquel tiempo, en el tiempo de la conquista, ¿no es cierto? Así que dice Las Casas que debe pronunciarse las palabras, los nombres taínos, con la última sílaba luenga, si larga, terminando en agudos, es decir, en acento agudo y explosivo al final. De manera que no era Caonabo, así suena en español, es Caonabó, igual que otros nombres. Guarionex, explosivo al final. Guacanagaritz, ellos dicen alargando la última sílaba y explosivo al final. Fíjense qué lengua tan particular y tan hermosa hablaba nuestra raza raíz. La última sílaba un poco larga, ¿verdad? Terminado en acento agudo y explosivo al final. Maniocatets, Caonabó, Guacanagaritz. Así era como sonaban.
Imagínense también la sorpresa de aquellos hablantes de la lengua española cuando escucharon una lengua tan distinta a la suya. Eso tuvo que ser espectacular. ¡Oh, qué asombro!, ¿verdad? Entre tantos otros asombros, ese también contó para ellos. Y Bosch estudió muy bien a estos cronistas de Indias. Es que don Juan también leyó y mucho, bastante, y todo, y lo mejor. Por eso, bien que se nutrió para podernos legar esta historia. Así es que, como él importantizaba muchísimo el principio de una narración, cómo arrancar en un cuento, cómo empezar a contar un relato para despertar el interés de quien lo escuchaba o lo leía, él también hace alarde de su arte, porque fue un maestro de la narración. Miren cómo dice él, para irnos poniendo en el contexto de lo que pasó. ¿Quién fue Caonabó y qué fue lo que pasó con él? Dice, abro las comillas, el día mismo que pisaba tierra americana, al volver de su segundo viaje, iba a encontrarse Cristóbal Colón por primera vez con la sombra de un jefe que estaba llamado a llenarle de graves preocupaciones durante largo tiempo. Cierro comillas, porque ahí él de una vez despierta la intriga del lector. Fiel a su arte de iniciar un relato, así como también de terminarlo, él también enfatizaba eso. Saber cómo comenzar una historia y luego cómo terminarla, ¿verdad? Él enseñó, todos los escritores latinoamericanos, los más importantes, dicen que le deben a ese arte de Juan Bosch sabernos contar la historia de nuestros pueblos, la historia de nuestros antepasados, la historia de tus abuelos, de tus ancestros, la historia de tu pueblo, ¿verdad? Y fiel a ese arte, Bosch nos ubica. Él dice, del segundo viaje de retorno a España, el almirante está hablando de 1493. Ya ustedes van a conocer que el fuerte de la Navidad que él dejó construido, con las maderas que quedaron de la nave Santa María que naufragó, que encalló, fue totalmente destruido. Pues bien, cuando él llegó en 1493, se encontró con la tremenda sorpresa que le aguardaba. ¿Por qué? Porque mientras él estaba en España, los españoles, los iberos que él dejó aquí, se ocuparon en hacer desastres, en expropiar de todas las riquezas a nuestros indígenas y también a depredar las mujeres. No solo la riqueza material y natural de la zona donde estaba el cacicazgo de Caonabó, sino también de la inocencia de las mujeres. Así es que cuando llegó Colón de España, encontró cadáveres de españoles sembrados por aquí y por allá, a orillas del Yaque, y dado que Guacanagaritz era su aliado, sus indagaciones, sus investigaciones entre los indígenas le traen la referencia de un hombre que se convirtió en su peor pesadilla, Caonabó. Caonabó. De manera que hemos visto este cacique importantísimo, de un valor extraordinario, y se nos quedó en nuestras lecciones escolares que él jugó un papel importante en la historia de nuestra isla, pero no sabíamos lo que Juan Bosch aquí establece en esta historia, que él es el primer libertador americano. Eso no nos lo dijeron.
Nos pintaron a un rebelde, nos pintaron a un hombre de valor que se dolió de los suyos, pero nada más. No, es que Caonabó tuvo una actitud, tuvo una conducta, tuvo una estrategia y tuvo una personalidad definida. Sabía quién era, cuál era su identidad y qué era lo que estaba en peligro, que era la integridad de los suyos, la integridad de su territorio y de las almas que vivían en ese territorio. Así es que lo hemos visto hasta en sellos de correo. Una vez emitieron un sello de correo con una imagen de Caonabó que yo por mucho tiempo la tuve entre mis cuadernos, preciosas. Unas plumas, ¿verdad? Y una fisonomía. Pero ¿cómo era en verdad Caonabó? Dice Juan Bosch en esta historia, abro comillas, un ejemplar impresionante, de hermosa y heroica altivez, moralmente un rey nato, ante quienes los hombres comunes y hasta el propio Colón parecían vasallos. Cierro comillas. O sea que cuando nosotros los escritores que nos ocupamos de los temas indígenas, hablamos y ponderamos a esta raza originaria que fueron nuestros ancestros, hay quien por negación, fenómeno que se explica muy bien aquí, por negación histórica, pero eso son cosas nostálgicas, ese es un indio romántico que nos están pintando. Pues no, es falso. Ahí están los valores. Ahí están definidos los rasgos de la personalidad de lo que es un líder de su pueblo y sobre todo un ser sufriente que padeció sin pronunciar una sola queja, absolutamente, hasta que lo martirizaron, como sabemos. Porque entonces quedó una cosa en sombra. Uno se preguntaban, pero fue que lo mataron a Caonabó y nos lo presentaban amarrado, engrillado, en un barco, por acá, en una fortaleza. ¿Qué fue lo que pasó? Esta historia se lo va a contar muy bien, porque de que está bien contado lo está. Ahora bien, si era una persona tan definida, ¿por qué hasta que llega este lector, investigador, historiador y escritor que es Juan Bosch, no nos los pintan como verdaderamente era? Es que se necesita, chicos y chicas, leer en las fuentes históricas, saber interpretarlas y preguntarse cosas. ¿Será cierto o no? ¿Qué más pasó? ¿Qué más sucedió? Hasta encontrar la verdad histórica que necesitamos. Así es como crecen los pueblos y las civilizaciones. Sobre la vida, orígenes étnicos y sobre la muerte del gran reivindicador de la honra de los hombres y mujeres de esta isla, que también era el esposo de la cacica Nacaoná. Sépase, Matías Boscarcuro, coordinador de edición, aporta un válido ejercicio de hipertextualidad, elementos investigativos de gran valor, como la entrevista, con lo que voy a terminar, y carta del antropólogo, arqueólogo, historiador Marcio Veloz Magiolo. Es decir, que este texto, además de la historia que nos cuenta Juan Bosch, también nos aporta estos otros elementos de conocimiento y de vivencia histórica, como por ejemplo la opinión de Marcio Veloz Magiolo. Otro acierto que va a sorprender a los lectores es el referente a los taínos de hoy, a la luz de los análisis del ADN mitocondrial nativo americano, un tema que es apasionante. Y eso es muy importante, porque hay algo que aclaran quienes editaron este libro, quienes lo formaron y lo enriquecieron: la participación de los portugueses. Portugal tuvo mucho que ver con todo lo que vino a través de la conquista de América y de estas islas del Caribe. Por eso que el ADN nuestro están saliendo que son portugueses. Y a mi hija se hizo el estudio de ADN y tiene raíz portuguesa. De manera que
cosas tan modernas como esas, ustedes lo van a encontrar enriqueciendo el relato. No les voy a cansar. Ustedes lo que tienen es que disfrutar este libro bellamente ilustrado por una artista, Itzel Ten, que está aquí con nosotros. Un aplauso para ella. Con petroglifos taínos preciosísimos que iluminan el texto. Muchas gracias. Un aplauso también para Nelda, quien nos ha puesto en contexto sobre esta historia. Y vamos a escuchar ahora a Matías Bosch, quien también ha sido uno de los principales impulsores de esta edición, y vamos a recibirle con un aplauso. Adelante, Matías, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Con un chin de sueño, ¿verdad? Bueno, yo primero creo que Emelda ha hecho un trabajo precioso porque ha hablado con una pasión sobre este libro que a mí me dan ganas de llevarlo a la casa y de que miren, por ejemplo, qué cosa más linda. Miren las ilustraciones de Itzel. Miren qué belleza. ¿Quién no le dan ganas de leerlo? Con esas ilustraciones. Hay varias, hay muchas, está entero. Mira. Mira qué chulería. Mira qué chulería. Entonces yo tengo ganas de llevarlo a la casa porque ¿qué edad tienen ustedes? A ver, ¿qué edad tienen? Ok. Pues yo tengo un hijo de 15 y una hija de 12. ¿Sí? Una hija de 15, un hijo de 15 y una hija de 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pasó a mí? Se lo voy a decir muy simple. ¿Qué me pasó a mí? Llegó un mes de octubre. ¿Sí? Un mes de octubre. Mi hija tenía 10 años en ese momento, quizás 9, y mi hijo tenía 11 o 13, 12 o 13 por ahí. Llegó otro mes de octubre. ¿Alguien se acuerda que pasan los meses de octubre? Una fecha de octubre. Halloween. Muy bien. Halloween, ¿verdad? Y entonces, muy bien, porque entonces en Halloween, ¿de dónde viene la fecha de Halloween? ¿De dónde viene? ¿De qué país? De Estados Unidos. ¿Y qué otra fecha se recuerda mucho en octubre? A ver, el 12. ¿Qué nos ponen a dibujar en el aula? El Día de la Raza. ¿Y qué nos ponen a dibujar? ¿Qué ponen en las aulas y todo eso? Dilo. Las carabelas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cristóbal Colón. Y entonces la muchachita mía y el muchacho mío ahí vueltos locos con Halloween, con Colón y con las carabelas. Que si Halloween, que si Colón, que si las carabelas. Y yo mortificado y yo digo, el diantre. Porque imagínate tú. Todo de Estados Unidos y de España. ¿Sí? Todo de Estados Unidos y de España. Y entonces métele, pero desde que tú estás en preescolar, ahí te meten con Halloween, con las carabelas, con Halloween, carabelas. Y entonces por allí, da la casualidad que yo agarro ese texto de ese señor Juan Bosch, abuelo mío, entre paréntesis, y yo leo, y entonces se llama Caonabó, primer libertador americano. ¿Cómo es eso? Si una persona es libertador, ¿por qué lucha? Un libertador o una libertadora, ¿por qué luchan? Por la libertad. Entonces espérate, si Caonabó lucha por la libertad, quiere decir que alguien les había quitado ¿qué? La libertad. Entonces lo primero que eso quería decir es que espérate, las carabelas esas que nos pintan tan bonitas y tan chulas y que eran tan guapos y que eran tan y con los trajes y con los cascos y tan, parece que le vinieron a quitar la libertad. ¿A quiénes? ¿Dónde vivían esas personas? ¿Dónde vivía Caonabó? Aquí. Y entonces cuando tú lees ese texto, ¿qué es lo que tú ves? La libertad, ¿cómo se le quita la libertad a una persona? ¿Por la buena? Es por la... Si alguien te quiere amarrar a ti, ¿sí? Y te quiere dar con un látigo y te quiere poner a trabajar por la fuerza. Y
y te quiere poner a trabajar hasta que tú te mueras de cansancio, ¿lo harías? Si alguien quiere que tú te vayas de tu casa y vayas para su casa y seas el que le cocine, que le limpie, que le lave y hagas todo, no importa la hora, sí, tú lo haces por la buena. Si alguien te pide que tú le entregues todo lo que tú tienes, todo lo que tú has trabajado, si alguien quiere que tú le entregues la foto de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, tu casa, ¿tú lo haces por la buena? Eso es lo que yo descubrí en Caonabó. Eso es lo que yo descubrí. Y descubrí que la primerita persona que luchó en América, en toda América contra eso, estaba aquí. Estuvo aquí. Aquí. No en Argentina, no en Chile, no en México, no. Aquí. Entonces, ¿en qué se convirtió para mí? Una persona así que lucha y que se enfrenta a los más poderosos. Como un superhéroe. A ver, díganme una persona así con confianza. Una persona que ustedes admiran mucho hoy. Así mucho, di. Ok, a tu papá, pero alguien famoso. Ok, tu papá puede ser alguien famoso. No importa, puede ser un cantante. Puede ser, dale, tírale. LeBron James, ¿y tú? ¿Con? Ok. Quiero a ver si una chica dice a quién admira mucho. Una chica. A ver, tú. ¿Quién? A Juan Pablo Duarte. Ok, y una chica. A ver. ¿Quién? Ok, discúlpame, pero ahí me quedé fuera de base. ¿Quién es ella? A ver. Una cantante. ¿Vieron a Marilady Paulino? ¿Saben quién es Marilady Paulino? ¿La vieron ganar la carrera? Una fiera. Y no sé, ya un cantante o a una cantante que admire, además de la que ella mencionó, ¿a quién? ¿A quién? A ver. ¿Ah? Eladio Carrió. A mi hijo le encanta. Ok, ¿a quién más? Tú. ¿Sí, tú? A Mili. Bueno, dale tú. Ok. Pero, ¿por qué? Sí, papi, di tú. Dale, sí, dilo. Ok, bien. Pero ¿por qué? Porque miren, porque los seres humanos necesitamos, miren, escuchen, los seres humanos necesitamos personas a las cuales admirar, ¿sí? Porque no, son como, yo quisiera ser como él o yo quisiera ser como ella. Aunque yo a lo mejor no cante ni corra, ni baile, sí, o juegue como él o como ella, pero yo quisiera ser así. Y eso me da un sueño, me da una ilusión. Entonces, si no tuviéramos a nadie a quien admirar, si no tuviéramos ni a papá, ni a Mili, ni a LeBron James, ni a nadie, ¿cómo salimos adelante? No, pero si no tenemos a nada, pero tú dices Dios de alguna manera también es algo que uno sigue, ¿verdad? Una palabra, un mensaje. Si no tuviéramos una figura o un mensaje al cual seguir, ¿cómo sabemos lo que está bien? ¿Cómo sabemos lo que está mal? ¿Cómo sabemos por qué vale la pena vivir? ¿Sí? Entonces, cuando nos hacen pintar las carabelas y no nos enseñan acá una voz, cuando nos ponen en la escuela a jugar todo el día con Halloween, pero no nos enseñan acá una voz, ¿qué nos están quitando? Nos están quitando un héroe. Nos están quitando un héroe, una persona que yo digo, concho, pero ese tipo que no tenía ni escopeta, ni barco, ni nada, se enfrentó contra los que tenían todo, caballo, todas las armas que había, armadura, y se enfrentó. Nos están quitando un bacano, porque es un bacano. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué entonces? A ver, esa es la parte. ¿Por qué no nos lo enseñan? Yo soy maestro también. Porque las mismas maestras y maestros, por lo que ella decía, tampoco se lo enseñaron.
Hace muchos años, ¿hace cuánto? 80 años que mi abuelo, perdonen que lo digo, pero es para darle familiaridad, porque no es como una figura de una estatua, era un hombre como cualquiera. Hace 80 años que escribió esto. Pero, y si está escrito, ¿por qué no nos enseñan de Caonabó? ¿Por qué no dicen que de los taínos nada más quedó el casabe? ¿Por qué? ¿Por qué no nos quieren enseñar que hubo héroes y heroínas? Que hubo hombres y mujeres que lucharon por la libertad. ¿O es que acaso nos gusta ser esclavos? ¿O quieren que nos guste ser esclavos? No al maestro ni a la maestra. A los que enseñan, ¿sí? ¿Es que acaso les gusta como que seamos así como medio esclavos? Que nada más nos guste Halloween y las carabelas. Pero entonces me di cuenta que había un problema. Yo me senté y les leí como durante 3 noches. Atiendan esto, que esta es la parte, ya con esto voy a terminar. Como 2 o 3 noches yo le leí a Caonabó. Yo le leí ese texto. Chulísimo. Toda la lucha que dio, toda la batalla que dio. Ahí me di cuenta que Colón. Pues que Colón no dio respiro hasta que no lo vio. Hasta que Colón no vio preso a Caonabó, no tuvo paz. Ese Colón que era solamente un tipo inteligente, brillante, ¿sí? Al que tenemos que admirar. Bueno, resulta ser que al que luchaba por la libertad, Colón lo quería preso. Y es bueno que alguien quiera preso al que lucha por la libertad. No deberíamos admirar y defender al que lucha o a la que lucha por la libertad. Entonces, ¿por qué Colón lo quería preso? Pero ese no es el Colón de la estatua, parece. Ese no es el Colón que nos dicen en la escuela, parece. Parece que ese es otro Colón. Pero tenía un problema. Lo que yo les estaba... Mira, papi. Lo que yo les estaba leyendo era texto. Y eso, imagínense, para la niña, para el chiquito que tenían 10, 11, 13. ¿Cómo lucía eso? Una página en blanco que era palabra. ¿Cómo se veía eso? Aburrido. Y ahí se nos ocurrió una cosa. Y después y entonces llegó Jordi y se puso para eso también. Y entonces la amiga Farah Halal, que ustedes van a ver su nombre ahí, que es la mamá de Itzel, y después Itzel, y dijeron, vamos a poner ese cuento sabroso, que no es un cuento, es la historia real. Vamos a poner la historia real sabrosa, para que los niños y las niñas, los muchachos y las muchachas la quieran leer y la disfruten. Y después... Y vamos a hacerle los dibujos que le hizo Itzel. Y después Farah dijo, no, pero espérate, vamos a agregarle explicaciones de los hechos para que si quieren ir más profundo, los maestros y las maestras y los alumnos puedan ir más profundo y aprender todavía más cosas de las que dicen. Y así surgió este libro. Este libro es único hoy en República Dominicana. Entonces cuando ustedes lo lean... ¿Quiénes han ido a la ciudad colonial? Ok. Cuando ustedes lo lean, ustedes le van a poder contar a su papá y a su mamá. Mira papá, mira mamá. Todos esos edificios son muy chulos. Pero esos edificios se construyeron con manos esclavizadas. Quienes lo construyeron, eso no es verdad que fueron los españoles. Los españoles lo que daban era el látigo. Eso lo construyeron personas que eran ¿Y está bien ser esclavo? ¿Estaría chulo construir un edificio dándote latigazo? Y que tú trabajes hasta que te mueras de cansancio. ¿Alguien quiere ver a su papá o a su mamá morirse de cansancio de trabajo? No. Y cuando vayan ¿quiénes han ido al Parque Colón? Ustedes le van a poder decir, mira papi, mira mami, esa que tú ves en la estatua así tan bacano, ese hizo algunas cosas que yo te quiero contar. Y a lo mejor ustedes convencen a su papá y a su mamá de que lean este librito. Ustedes ahora van a tener un secreto que nadie nos enseña, pero que es la verdad histórica. ¿Por qué? Porque se dice que los que ganan son los que cuentan la historia. Quienes pierden nunca cuentan la historia. Y en la historia de Colón y de América, los que vivían en América perdieron. ¿Entiende? Pero nadie cuenta la historia de los que perdieron.
Y a lo mejor la historia de los que perdieron es muy buena. Aquí está la historia, o una parte de la historia de los que perdieron. ¿Sí? Y a lo mejor no perdieron tanto, a lo mejor sí, porque por ejemplo, cuando Duarte, la independencia después no se logró del todo porque Santana terminó entregando el país a España. Así que a lo mejor perdieron en un momento, pero a lo mejor no perdieron para siempre. Y a lo mejor de aquí surge una o un Caonabó. Una Anacaona o un Caonabó. Ustedes saben que en Anacaona hay una avenida muy chula con edificios carísimos que cuestan como $1 millón los apartamentos. Pero Anacaona no. Claro, la Anacaona ahí en el Mirador. ¿Quiénes han ido al Mirador? Ah, bueno, la avenida Anacaona, donde están todas esas torres, que un apartamento de eso cuestan 50, 60, 70, 80 millones de pesos. Esa Anacaona no tiene nada que ver con eso. Anacaona la mataron también. Los mismos que llevaron a la muerte a Caonabó. ¿Por qué? Porque Anacaona era una rebelde que no quería ver su país invadido. ¿Alguien quiere ver su país invadido? Pues los primeros que invadieron el país vinieron de España y de Europa, y Caonabó luchó. Así que todavía hay que seguir. Así como Caonabó aquí, todavía hay que seguir defendiendo que no haya más abusos, que no haya más invasiones, que no se atropelle ni se robe más a nadie. Que todos los países respeten a los demás países, porque todos los países queremos vivir con libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Yo quiero agradecer también de manera muy especial en nombre de la Fundación Juan Bosch, y ya Matías lo mencionaba, a Itzel Tain. Aquí está, ponte de pie, Itzel. Este aplauso es de reconocimiento para ti. Itzel tiene 20 años, solamente 20 años, y ha ilustrado esta historia de una manera maravillosa y con mucha profundidad, que ustedes se van a poder dar cuenta, porque a la salida, con la colaboración del personal de la Fundación y de los maestros, vamos a regalarles un ejemplar de esta historia para que se lo lleven a casa. Con el compromiso, atención, de que lo puedan leer, y cuando lo terminen se lo pasan a un compañero para que también lo lean. Quiero saludar de manera muy especial a la familia de Itzel, de Fara, que está aquí, a su padre, que también está aquí, por todo el apoyo, a la fundación, a la abuela también, al hermano de Itzel, por todo el apoyo que han tenido, por toda la colaboración que han dado a la fundación. Y por supuesto, Fara, que es un nombre que Matías mencionó. Fara fue la encargada de este libro. Fue la que dijo, bueno, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto allá. Le dijo a Itzel, mira Itzel, necesitamos una ilustración así, la necesitamos asá. Fara es la editora, vive en España, aunque es dominicana, y este aplauso va para ella a la distancia. Quiero también saludar a don Diomedes Núñez Polanco, que es vicepresidente de la Fundación y nos acompaña hoy también. Es historiador, escritor, un hombre también muy comprometido con las ideas de don Juan, y a la señora Verónica Ascensión, que es parte de la Fundación Juan Bosch. Y antes de despedirnos, pues agradecer a todo el equipo de la Fundación Juan Bosch, a Wilson, a Ibis, a César, a Onassis, a Robert también, que es de la casa ya, por hacer este libro posible. Hay mucho amor en esto que hoy ustedes reciben en sus manos. A Elvin también, por supuesto, que está por ahí. Disfruten la feria, compren libros, vayan a actividades y, por supuesto, lean esta maravillosa historia. Muchas gracias por venir, pásenla bien.